Bien, étudiants, nous avons continué avec l'utilisation de les comparatifs de égalité, infériorité et supériorité. Bien, vamos a continuar con la forma comparativa de igualdad, de superioridad y de inferioridad. Bien, nous avons continué. Oh, oui, bien, estuvimos acá. Bien. Dans l'activité 5, nous devons utiliser les adjectifs de la colonne A avec les adjectifs de la colonne B. Nous pouvons faire une comparaison d'égalité, de supériorité et d'infériorité. Et je vous préfère. Qu'est-ce que je vous préfère? ¿No? Tenemos que hacer una comparación utilizando los sustantivos y los adjetivos de la columna A con los sustantivos y los adjetivos de la columna B. Si gustan, pueden hacer una comparación de igualdad, de superioridad o de inferioridad. Ya va a depender de la preferencia que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar con la cerveza, que tal vez muchas ya querían hacer, ¿no? Y tenemos cher, cher. ¿Qué es que es cher? Cher. Cher significa querido, querida. Mon chéri, que le decía Homero a su esposa, ¿no? A Morticia, ¿no? Mon chéri, le decía, ¿no? Mi querida, ¿no? Mon chéri, mi querida. Cher significa querido, pero en este caso no vamos a traducir la bière, cher, la cerveza y el adjetivo querido. Podemos traducir apreciada, ¿no? Apreciada, ¿no? O favorita, si prefiere, ¿ya? Si comparamos la cerveza con la piña, a ver qué podemos decir, la piña ácida. ¿Mm? Podemos decir la cerveza es más apreciada que la piña, digamos. La cerveza es más apreciada que la piña. Ustedes me pueden decir en francés y me van a decir la bière est plus chère que l'ananas, ¿no? La bière est plus chère que l'ananas. La cerveza es más apreciada que la piña. Supongo para algunos. O puede ser al revés, no hay problema, ¿ya? Ustedes me van a realizar esta comparación. Tenemos el adjetivo, le yaourt, el yogur, epa, epa, la pomme, grande, grande, la cerise, petite, le raisin, naturel, ¿no? Les bananes bon marché, les la de Trump, ¿no? En este caso de Trump sería temperada, temperada, ¿ya? Nada más, ustedes me escriben una frase comparativa, ya sea de igualdad o de superioridad o de inferioridad. Vous avez compris, ¿está claro? Bueno, vamos a guardar estos ejemplitos y voy a subir este archivito a la plataforma para que se ubiquen un poco, ¿ya? Entonces, hasta ahorita tendrían que hacer hasta la actividad 5. Estamos en la actividad 5. Nous avons dans l'activité 5. Estamos en la actividad 5, ¿ya? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez terminer, vous devez finaliser, si vous préférez, l'activité 5, l'activité 4, l'activité 3, l'activité 2, l'activité 2 et l'activité 1, finalmente la actividad 1, ¿no? La actividad 1, ¿dónde estamos? Aquí estamos. La activité 1, no me tienen que terminar entonces desde la actividad 1 hasta la actividad 5, hasta la actividad 5. Y en realidad nos faltaría una sola actividad para terminar esta lección, si no me equivoco, ¿no? Nos faltaría la actividad 6 nada más. Ah, no, tenemos la actividad 7 más, no hay problema. Ya, aquí vamos a recordar un montón de vocabulario de alimentos que lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, hasta ahorita tienen que hacer la tarea desde la actividad 1 hasta la actividad 5. Desde la actividad 1 hasta la actividad 5. ¿Ya? No voy a habilitar todavía la plataforma esta semana. ¿Ya? La siguiente semana, con la actividad 6 y 7 más, recién voy a habilitar la plataforma para que suban su tarea a la plataforma, valga la redundancia. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, este parcial va a ser bastante cortito.
Entonces no se acumulen las tareas. En realidad, las tareas de francés no les va a tomar hacer más de 10 minutos, exagerando, ¿no? Con todas las actividades que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, hasta hoy día, si es que algunos o algunas no se han puesto al día, tienen que ponerse al día desde la actividad 1 hasta la actividad 5, ya todo con su traducción a la lengua castellana. Si es que alguien tiene alguna pregunta o duda, puede escribir por el WhatsApp. Ya saben que el examen va a ser más o menos semejante a las mismas actividades que están haciendo para este tercer parcial. Ya si es que hacen muy bien las actividades, de lógica van a hacer excelente también su examen final. ¿Ya? Preguntas, dudas, comentarios, adelante jóvenes. Bien, como ustedes ya saben, van a seguir siendo las clases virtuales de las materias teóricas, como siempre. De las materias prácticas, en su caso, van a tener nomás clases presenciales, por si acaso. Ya tienen que estar atentos a los comunicados. Ya, muy bien. Vous avez des questions avec les comparatifs de supériorité, infériorité et égalité dans la langue française? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre la forma comparativa, superlativa? O mejor dicho, la forma comparativa de igualdad, de superioridad y de inferioridad en francés. Adelante. Preguntas, dudas, adelante, jóvenes. Bien, estudiantes. Merci pour votre attention. Gracias por su atención. Nous allons continuer la semana prochaine. Continuamos la siguiente semana. Au revoir, au revoir. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Luisa. Chao, chao.